Mis amados y mis amadas, muy buenas noches. Dios les bendiga, les bendigo en el nombre de Jesús. Y quiero empezar diciéndoles que más que un devocional y estudiar hoy una palabra de manera homilética, lo que vamos a hacer es una reflexión comentada a la palabra. Y quiero decirles que literalmente, los pensamientos que Dios tiene para con usted y conmigo son pensamientos de bien y no de mal. Y en el nombre de Jesús de Nazaret yo creo, yo declaro que el Señor tiene un propósito para con usted, para conmigo. Y que ese propósito es bueno. Pero que el obstáculo más grande que nosotros tenemos para ser bendecidos no es Satanás, somos nosotros, es usted, soy yo. Nuestras luchas, nuestras almas, nuestros apetitos se atraviesan para abortar el proceso de Dios. Y tenemos que pedir a Dios y clamar al Señor porque nos ayude a no ser obstáculo. La ciudad de Roma era la capital y era la ciudad a su vez más importante del Imperio Romano en su época. Fue fundada aproximadamente en el año 753 a.C., pero no es mencionada sino hasta el Nuevo Testamento. Se encuentra cerca a una zona del río conocido con el nombre de Tíber, muy cerca también del mar Mediterráneo. Y Roma era el epicentro del mundo en esta época. El apóstol Pablo era un ciudadano romano. Recordemos que él hizo 3 viajes misioneros. Y es el apóstol Pablo el principal responsable de la propagación del evangelio a nivel mundial. Y literalmente el propósito principal del apóstol Pablo al escribir la carta de Romanos fue enseñar las grandes verdades del evangelio de la gracia de Dios a los creyentes que nunca habían recibido el evangelio. Es decir, que la carta del libro de Romanos es una carta que va dirigida no a los judíos, sino al mundo entero. Al mundo entero. Y la carta de los romanos, escrita por el apóstol Pablo, es una carta
donde literalmente el apóstol Pablo la escribe siendo desconocido para mucha gente en Roma, porque en Roma a Pablo no lo conocía mucha gente. Y él empezó a ser conocido por causa de esta carta. Y propósitos al escribir esta carta, podemos mencionar varios. El primero, edificar a los creyentes. El segundo, por supuesto, predicar el evangelio. El tercero, darle a conocer a los cristianos el nuevo pacto. Y literalmente corregir muchas cosas que los creyentes que ya estaban en Roma estaban torciendo y estaban haciendo mal. La carta de Romanos por eso es tan doctrinal, porque el apóstol Pablo, entre otras cosas, quería corregir tantas cosas y errores que se estaban cometiendo a nivel doctrinal. Si usted quiere leer un libro que enseña doctrina tremendamente, este es el libro que usted debe leer, el libro de Romanos. Y siendo una carta tan doctrinal, toca unos temas importantísimos, fundamentales para la vida del creyente. Y uno de esos temas fundamentales que el apóstol Pablo toca se encuentra en el libro de Romanos capítulo 7, donde vamos a estar leyendo y haciendo una reflexión. Aquí en el libro de Romanos capítulo 7, el apóstol hace una referencia a la ley. Habla en el capítulo 7 de la ley, habla del pecado, habla de cómo la ley es débil por causa del pecado, pero donde yo quiero hacer énfasis en esta oportunidad es en el versículo 14, libro de Romanos, capítulo 7, versículo 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo, está hablando el apóstol Pablo y está hablando de él mismo, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Ojo, miren quién está hablando. Porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Algunos interpretan esta crónica del conflicto interior de Pablo como una descripción de su vida antes de Cristo. Y señalan que lo que está haciendo el apóstol Pablo es describir a esa persona, a Pablo, cuando no conocía de Cristo, como vendido al pecado. Alguien en quien no mora el bien. Y como un miserable que vive en un cuerpo de muerte. Estas descripciones que hace el mismo apóstol Pablo parecen contradecir la manera en la que Pablo describe al creyente en el capítulo 6. Sin embargo, es correcto entender, escúcheme bien, es correcto entender y asumir que el apóstol Pablo aquí
no está hablando de un inconverso, sino de un creyente. Esto es importante. Vamos hilando aquí poco a poco el tema. Entonces muchos estudiosos de la palabra creen que con estas palabras el apóstol Pablo está hablando de él, sí, pero de él cuando no conocía de Cristo. Error. El apóstol Pablo está hablando de sí mismo siendo creyente, cristiano, seguidor de Cristo, predicador de la palabra. Entonces, por eso les digo que es correcto entender, asumir e interpretar que el apóstol Pablo aquí está hablando de él siendo un creyente, que está diciendo, repito, porque lo que hago no lo entiendo, versículo 15, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto es lo que hago, pues apruebo que la ley es buena, es decir, necesito la ley. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librara de este cuerpo de muerte? Esta es la disertación que el apóstol Pablo está haciendo no sobre un inconverso, sino que la está haciendo sobre sí mismo. Y está diciendo el apóstol Pablo, escuche, hay una lucha en mí, hay un mal en mí, hay un pecado que mora en mí. ¿Cómo? Pablo, ¿usted siendo creyente? Sí. A pesar de ser creyente, predicar la palabra, hallo que en mí hay una ley y es hacer el mal, es pecar. Por eso queriendo hacer lo bueno no lo hago. Por eso queriendo santificarme no lo hago. Por eso queriendo orar no lo hago. Por eso queriendo cambiar no lo hago. Quiero hacerlo, pero no lo hago. ¿Y por qué no lo hago? Porque hay una ley en mí. Esto es, en mi carne, una ley que se rebela contra la ley de mi mente. Es decir, el apóstol está diciendo, conscientemente quiero dejar esto, conscientemente quiero soltar esto, pero hay una ley que me domina en mí, esto es en mi carne, en mi cuerpo. Entonces aquí el apóstol está hablando de él como creyente, siendo predicador, está exponiendo una lucha que él tiene. Usted y yo nos escandalizamos cuando vemos el pecado de otro. Usted y yo nos escandalizamos cuando vemos la caída de otro. Claro, porque usted siendo carnal juzga como si fuera un espiritual perfecto, sin detenerse a pensar qué dice la palabra. La palabra manda que si usted ve el pecado del otro lo debe corregir con amor, con mansedumbre y con temor, sin olvidar que usted también es carne. Nosotros nos escandalizamos con el pecado del otro. Y cuando nos escandalizamos con el pecado del otro, lo que estamos dejando ver es que de alguna manera habíamos endiosado a otro ser humano.
que teníamos una idolatría por otro ser humano. Eso ya es pecado. Pero recuerde usted cuando la mujer fue sorprendida en el mismo acto del adulterio, muéstreme usted por la palabra el más mínimo asomo de escándalo que el Señor Jesucristo mostró. ¿Dónde está? Es que ni siquiera el Señor Jesús preguntó, porque la mujer fue sorprendida en el acto del adulterio. Es decir, adulterando ella no estaba sola. Y el Señor no preguntó por el hombre. Bueno, ¿y dónde está con el que estaba adulterando? Que venga también. Entonces a lo que voy es a lo siguiente. El creyente verdaderamente humilde delante de Dios es aquel que reconoce que nada bueno mora en su humanidad. Ve el pecado en sí mismo, pero sabe que no es todo lo que hay en su interior. Sirve a Cristo con su mente. Aunque tenga luchas, las puede tener, claro. Y el tema que yo esperaba dar para hoy era otro, totalmente diferente. Pero el Señor me pone a hablar hoy del libro de Romanos capítulo 7 para decirle a usted lo siguiente, y en esto que le digo se resume esta enseñanza. No empiece el año con preocupación. Escuche, no empiece el año con preocupación. Empiece el año con convicción. Es decir, usted y yo queremos agradarle a Dios como lo deseaba el apóstol Pablo. Usted y yo queremos hacer la obra de Dios y la voluntad de Dios como lo quería hacer y lo hizo el apóstol Pablo. Usted y yo tenemos la expectativa de servirle al Señor. Usted y yo tenemos la expectativa este año de tener una mejor actitud frente a la voluntad de Dios y al propósito de Dios. Hoy le digo, no empiece el año con preocupación. ¿Será que sí puedo? ¿Será que sí me puedo santificar? ¿Será que sí puedo obedecer? ¿Será que este año sí puedo con mi debilidad que me ha gobernado? ¿Será que este año sí puedo avanzar y crecer y dejar que el propósito de Dios se desarrolle en mí? Le repito, es bueno que usted empiece el año con expectativas, pero no empiece el año con preocupaciones. Empiece el año con convicciones. La invitación en el devocional de esta noche es a que usted se siente y escriba en un papel, escuche, escriba en un papel, haga un listado de todas aquellas cosas que le preocupan a usted, de su relación con Dios. Escriba sus debilidades, escriba sus luchas, escriba sus pecados allá en intimidad, hágalo esta semana. Quizás hoy usted escriba una o dos cosas y no se acuerde de más o no identifique más. No importa. Deje la pregunta abierta para que el Espíritu Santo esta semana le hable. Pero el Señor me dijo en esta tarde, diles que empiecen el año con convicción, no con preocupación. Y quiero decirle que escriba, haga un listado de todas aquellas cosas que a usted le preocupan, de su humanidad, de sus luchas, de su carne. Escriba. Y por cada cosa que usted escriba, usted va a poner al frente una convicción bíblica.
Y le va a decir al Señor, no quiero empezar el año con esta preocupación, la quiero cambiar por esta convicción. Pongo un ejemplo. Quizás usted ha luchado con su área emocional. Quizás usted ha luchado con su área emocional y con su área emocional ha tropezado porque usted es una persona que ha sido habitualmente inconstante. Porque usted ha sido una persona que habitualmente se anima, pero así como se anima, desmaya. Porque así como usted quiere hacer cosas hoy muy emocionada, emocionado, de pronto mañana usted ya no quiere hacer nada. Y usted quizás puso en su proyecto de vida, en su área emocional eso. Señor, ser más constante. Y quizás usted está empezando este año diciendo, ¿será que yo sí puedo? ¿Será que yo sí soy capaz? ¿Qué tal si usted escribe esa preocupación y pone, Señor, número 1, he sido inconstante. Toda mi vida he sido inconstante. Tú lo sabes. Tú lo sabes que yo lucho con esto. Estoy poniendo un ejemplo, la inconstancia. Pueden ser muchas cosas más, solo lo sabe usted. Pero al poner esa preocupación, usted al frente va a poner una convicción. Escuche, a cada preocupación que usted tiene, Dios le da la convicción para vencer. La convicción bíblica, el parámetro bíblico para vencer. El apóstol Pablo está exponiendo una lucha que él tenía. Y la forma en que él habla es una forma muy fuerte. En el versículo 24 dice, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? El apóstol Pablo reconoce, mis amados hermanos, que este cuerpo de carne y hueso es una piedra de tropiezo, es una cárcel llena de apetitos, llena de debilidades, llena de inconstancia, llena de pasiones del alma, llena de odios, de rencores, de rabias, de iras, de muchas cosas. Y él clama, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y da la respuesta en el verso 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Gracias doy a Dios. ¿Por qué? Por Jesucristo, Señor nuestro. Por habernos dado a Cristo Jesús. Juntamente con la tentación, usted y yo tenemos la salida, se llama Cristo. Mis amados, el Señor esta tarde me dijo muy clarito, yo estaba preparando otro tema, Dios lo sabe. Y me gozo que a pesar de mí, a pesar de lo que yo soy, a pesar de quien soy, a pesar de tener las mismas luchas que está manifestando aquí el apóstol Pablo, el Señor habla y da palabra. Recordándome que no soy yo, es Él a través de mí. Recordándome que soy una vasija de barro sobre la cual, dentro de la cual Él deposita su gloria. Eso somos, vasijas de barro. Y preparando este tema, el Señor me decía, diles que no empiecen el año con preocupación, diles que lo empiecen con convicción. ¿Cómo así, Señor? ¿Qué es eso? Y me llevó al libro de Romanos capítulo 7 y esta es la palabra que me dio el Señor. Usted va a coger un lápiz y un papel y esta semana usted va a hacer un listado de todas aquellas cosas que a usted le preocupan de su carne. El apóstol Pablo lo dejó escrito para la eternidad. Queriendo hacer lo bueno, no lo hacía. ¿Qué es eso bueno que usted quiere hacer pero no lo hace? ¿Qué es eso bueno que usted quiere hacer pero no ha logrado obedecer? No empiece el año con esa preocupación.
¿Qué tal si cambiamos esas preocupaciones por convicciones, por palabras certeras, por versículos bíblicos, por porciones de la Biblia que nos van a ayudar? Y retomando el ejemplo de la inconstancia emocional, si usted ha luchado con eso, si usted reconoce que esa ha sido una lucha en usted, si usted reconoce que esa ha sido su debilidad, que usted tiene arranconazos de entusiasmo para después dejar todo tirado, y usted mira hacia atrás, evalúa su vida y dice: francamente, esto ha sido un problema para mí porque muchas cosas he dejado inconclusas y por eso no he crecido. Entonces escriba esa preocupación y al frente ponga una convicción. Búsquela en la Biblia. El Señor le va a hablar. Usted va a coger ese listado de preocupaciones y le va a decir al Señor: Señor, quiero que me des convicciones, y empiece a moverse con convicciones. El apóstol Pablo manifestó una convicción en el versículo 24. Ni se hable de mí. Estaba preocupado. ¿Quién me librara de este cuerpo de muerte? Y al frente pone una convicción. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Él es nuestro libertador. Él es la serpiente de bronce en el desierto. Él es a quien podemos acudir en medio de la debilidad. Él es a quien podemos acudir para que nos levante. Él es a quien podemos acudir en medio de las luchas. Él es quien nos saca de los círculos viciosos. Es Cristo Jesús quien está para ayudarlo a usted y para ayudarme a mí. Mis amados, este año no lo tenemos que comenzar con temores. Este año no lo debemos empezar con temor al fracaso. Este año no lo debemos empezar con temor a la caída. Este año no lo debemos empezar con temor a seguir en lo mismo. No. Este año no lo debemos empezar con preocupaciones. Este año lo debemos empezar con convicciones bíblicas en nuestro corazón. El apóstol Pablo cierra esta disertación en este capítulo diciendo: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Él es la salida. Él es la salida a cada tentación. Cristo Jesús es la salida. Pero Él continúa el discurso, Él no se queda ahí. Él continúa el discurso haciendo una exposición magistral de quien ha entendido la palabra y la tiene revelada de lo que Cristo hizo en la cruz. Y sigue diciendo ahí en el capítulo 8, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. A las 7:48 de esta noche, a las 7:48, yo ya estaba ahí en la sala, me escribió un hombre al WhatsApp y me dijo: pastor, yo no valgo nada, pastor. Lo saludé y le pregunté por qué dice eso. Me dijo: pastor, yo solo sé que yo no valgo nada, que yo soy un vil pecador, he fallado a todo el mundo, he decepcionado a todo el mundo, y yo soy un vil pecador, yo no merezco el amor de Dios. Y yo le contesté a este hombre: en todo lo que usted ha dicho tiene razón, en todo tiene razón. Somos pecadores, no merecemos el amor de Dios, esas son verdades. Sin embargo, siendo pecadores, Dios ha decidido en su sola potestad darnos la mayor y la más grande manifestación de amor
al entregarnos a su Hijo. Así que de esta noche es una palabra de esperanza para todos aquellos que aman a Dios, pero que fallan, que lo aman, pero que son débiles. Esta es una palabra de esperanza. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay ninguna condenación, mis amados. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Ninguna, no la hay, no la hay, no la hay, no la hay. Por eso usted nunca se le ocurra señalar a alguien por su pecado. No cometa esa bestialidad, no cometa ese error satánico, no cometa ese error nunca, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. El Señor le ama, escuche. El Señor le ama a usted, me ama a mí, así tan miserable como soy. ¿O es que se nos olvida que Él murió en la cruz antes de que usted y yo cometiéramos todos los pecados que hemos cometido? Él murió antes, por eso usted y yo somos más que vencedores. Él no murió en la cruz diciendo, pero vamos a ver cuántos pecados comete. No, no, no. Él pagó. Él simplemente pagó por sus pecados, punto, se acabó. Sin hacer cuentas y sin hacerle inventario de los pecados que usted iba a cometer y de los que le faltan. Él pagó. Y si hay algo que usted debe cargar en su corazón es esperanza. Si usted quiere ser embajador de esperanza, hermano. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y esto lo debemos tener metido aquí en el corazón. Usted no tiene derecho a señalarle el pecado a nadie, pero tampoco tiene el derecho de condenarse usted. Usted no tiene el derecho de hacer algo que Dios no hizo. Así que quizás usted hoy lo que tenga que escribir en esa lista de preocupaciones, de pronto es soltar el garrote. De pronto usted tiene que poner en esa lista algo que diga, Señor, tengo que soltar el garrote, lo tengo que soltar. Yo me doy muy duro y así le doy a los demás, porque hay dureza en mi corazón. Hay dureza, Señor, la hay. Ah, Señor, ayúdanos a entender tu infinito amor y tu infinita misericordia, porque estamos es para restaurar. Viene gente que se va a acercar y van a necesitar una palabra de restauración de parte suya. Viene gente que se le va a acercar y le van a contar las cosas más sucias, los pecados más profundos que quizás usted nunca se imaginó escuchar. De pronto va a venir el hombre que es casado y le va a decir, le estoy siendo infiel a mi esposa, pero no con una mujer, con un hombre, porque he sido homosexual toda la vida y he tenido oculto eso. Y si usted entiende esta palabra, usted no va a abrir sus ojos y va a decir sorprendido, Dios reprenda al diablo, ¿cómo así? No, hermano, no actúe como un santurrón, que es la gracia de Dios la que le tapa a usted los pecados. Si Dios quitara la gracia de su vida, cuántas cosas vergonzosas no se publicarían de su vida y de la mía. Es la gracia de Dios. Escuche. Cuando Mefiboset fue sentado de nuevo a la mesa del rey, no se le veían los pies lisiados,
quebrados, porque el mantel de la mesa se los tapaba. Solo se veía a un hombre con el derecho de estar sentado a la mesa del rey. Usted está empezando un año y Dios lo llama a sentarse a la mesa del rey. Por su gracia, no porque usted lo merezca, por su gracia. Así que usted y yo vamos a hacer un compromiso esta noche con el Espíritu Santo. Vamos a hacer ese listado de preocupaciones y le vamos a decir al Señor: entrégame una convicción. Quiero cambiar esta preocupación por una convicción. Porque es por tu gracia que yo estoy vivo, viva. Pastor, pero es que usted no sabe lo que yo terminé haciendo este final de año. Usted no sabe las cosas terribles que yo hice. A mí no me interesa. Y no necesito saberlas. Y usted no necesita decírselas a nadie. Usted lo único que necesita entender es que la gracia de Dios está sobre su vida. ¿Sabe cuánta gente ha muerto, hermano? Pero Dios a usted lo tiene vivo, lo tiene viva. La tiene viva, con vida. Vamos a beber de esa gracia. Y este año nos vamos a consagrar. Y este año vamos a buscar de Dios. Y este año usted no se va a dar palo. Y este año usted no se va a alejar de Dios. Y este año usted no se va a alejar de la congregación. Y este año usted no se va a alejar de los hermanos. Y si se hace una vigilia, porque este año el Señor nos va a dar la oportunidad de hacer vigilias para toda la iglesia, usted no va a decir: no, yo no soy digno de ir. No nos diga lo que ya sabemos, descubrió que el agua moja. Ninguno es digno de orar, ninguno es digno de doblar sus rodillas, ninguno es digno de levantar las manos delante de Dios. Es por su sangre que nos lavó, que nos limpió, que nos justificó, que nos redimió. No es por usted, no es por mí, no es porque usted se portó bien este final de año o se portó mal. Acérquese a la gracia, acérquese ante el trono. Escriba esas preocupaciones que le agobian, esas debilidades que lo azotan. Yo no sé si es su carácter, yo no sé si es su área sexual, yo no sé si es su área sentimental, su área económica, yo no sé, su forma de ser. Pero entregue eso en manos del Señor. Haga ese listado y empiece a orar y dígale al Señor: por cada cosa que escribí, dame una convicción en tu palabra, una convicción bíblica. Pero no quiero moverme con preocupaciones, quiero moverme con convicciones en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Usted no se va a señalar. Y entre más caiga, se va a acordar de estas palabras: pues donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y Dios no espera que cuando usted cae en pecado o un hermano en Cristo cae en pecado, usted se le venga encima a destruirle la vida. Todo lo contrario. Lo que Dios espera es que usted deje ver la gracia. Y que con amor le diga a esa persona: donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Levántate, corrígete, sigue adelante. Hoy les digo: sigan adelante. Unámonos como hermanos en Cristo. Unámonos como hermanos en Cristo. Apoyémonos los unos a los otros. Oremos los unos por los otros, mis amados. Porque en eso Dios se goza y se glorifica. No en el señalamiento, no en avergonzar, no en dar la espalda. No, hermano. Usted y yo no estamos llamados a tirar piedras a nadie.
Un embajador de esperanza es un restaurador por naturaleza. Y somos representantes de Cristo. Y en el nombre de Jesús les invito a levantarse con convicciones, no con preocupaciones, no con temores, no con miedos, no con angustias. En el nombre de Jesús. Nos vamos a tomar de la mano de Dios y no vamos a permitir que los problemas, los conflictos, los pecados nos alejen del Señor, ni de la coinonía, ni de la unidad, ni del clamor, ni de la oración. No, mis amados, vamos a buscar de Dios con todo lo que somos, con nuestros aciertos, con nuestros errores, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Oramos, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Tú nos equipas, tú nos ayudas, tú nos levantas. Gracias. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Dios, por esa doble porción de tu Espíritu que me has hablado, que viene sobre embajadores de esperanza. No la merecemos y no lo entiendo, pero tú lo haces porque nos amas, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Gracias, Jesús. Te amamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.